10 de agosto del 2024. Las lecturas que nos corresponden el día de hoy. La primera lectura es la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9 del 6 al 10. Vamos a ver qué les dice Pablo a los de Corinto. Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de todas clases de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartíos a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, le proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan, capítulo 12, del 24 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura, que es tomada de la carta de San Pablo a los de Corintio, es la segunda carta, es capítulo 9 del 6 al 10. Pues la información que nos está proporcionando es lo que debemos de hacer nosotros como seguidores de Cristo. Así de sencillo es ponernos a trabajar en nombre de Dios, en nombre de Cristo, haciendo obras buenas de caridad al prójimo, corporales y espirituales, porque hay obras de los dos tipos. Esa es nuestra trayectoria, ese es nuestro trabajo. Está muy sencillo. Puedes vivir la vida como tú quieras y mandes, de una forma benévola. ¿Sí? No te voy a decir que te vuelvas a la delincuencia, ¿no? Pero puedes vivir la vida bien, no hay problema, eso no está peleada la situación. Por eso el Señor nos dio un cuerpo, con 5 sentidos y con sexualidad. Otros dicen, ¿cuál? Son 6 sentidos, 7 sentidos. Bueno, los sentidos que tengan ustedes, que quieran ustedes tener, ¿no? Físicamente, pues decimos tenemos 5 sentidos, ¿no? Pero la mente es otro sentido, ¿no? El sexto sentido, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que nos debemos de poner a trabajar en nombre de Dios. Y pues los que no conocen a Dios, pues necesitan leer, estudiar, entender, interpretar lo que Jesucristo nos enseñó. Lo tenemos afortunadamente, en el Nuevo Testamento. Tenemos 13 cartas de Pablo, esa es una de estas. Tenemos 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, que esos 5 libros, pues se les dice que son libros históricos. Tenemos 3 cartas de Juan, tenemos 2 cartas de Pablo, una de Santiago y una de Judas, que no son apóstoles de Jesucristo. Tienen el mismo nombre, pero no son los apóstoles de Jesucristo. Y tampoco son los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Tienen los mismos nombres, pero tampoco son. ¿Sí? O sea, desafortunadamente no sabemos exactamente quiénes son. Aunque algunos dicen que sí son familiares de Cristo, otros dicen que sí son los apóstoles de Jesucristo, pero no tenemos ninguna veracidad en eso. Y bueno, tenemos el último libro, ¿no?, del Apocalipsis, que así le decimos hoy en día. En realidad se le decía manifestación, y mucho más antes se le decía, sí, una revelación, ¿sí? Y bueno, pues hoy ya le decimos Apocalipsis, ¿no? Y ya cuando lo mencionamos así como que le debemos mucho miedo, ¿no? Tenemos que estudiar y leer esto que tenemos en el Nuevo Testamento para poder aprender la doctrina de Cristo. Aprendiendo bien la doctrina de Cristo, estamos cumpliendo con las leyes de los profetas del Antiguo Testamento. Y no te metas a estudiar el Antiguo Testamento, porque te vas a encontrar con muchas dificultades, muchas controversias, y vas a sentir que está todo tergiversado, o que está todo manipulado, o que te encuentras a un Dios castigador. Y en el Nuevo Testamento te encuentras a un Dios con mucho amor y con mucha paz, ¿no? Así nos lo dijeron. Por eso les digo, es el Antiguo Testamento, pues disculpen, pero pues un tache, ¿no? Ya, ahí se acabó, es antiguo. Sigamos con el Nuevo Testamento.
Aunque déjenme decirles que hoy en día, pues nosotros vivimos la época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive con nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Son tus habilidades, tus virtudes, tus capacidades, todo lo que tengas tú a tu mano, a tu alcance, para ayudar al prójimo, ayudar a los huérfanos, ayudar a los enfermos, ayudar a los ancianos, ayudar a los desvalidos, ayudar a los discapacitados, ¿sí? A la gente que necesita muchas veces de un apoyo moral, espiritual o material, ¿sí? Hay muchas formas, ¿no? Mucha gente dice, bueno, yo le doy 50 pesos, 30 pesos al de la esquina, ¿no? Porque me los pidió, pero pues no sabes si lo va a usar para la droga o para el alcoholismo, ¿no? Sí, entonces estás apoyándolo a que continúe con su enfermedad, ¿no? Y muchos dicen, ay, pues ¿qué tiene? Pues ya que viva feliz sus últimos días, pues ya no, pronto se va a morir, ¿no? Así son unos razonamientos muy inadecuados de nosotros los seres humanos, ¿no? Y hay otra gente que pues va a la iglesia, ¿verdad? Y da dinero y dicen, ya con eso pues yo ya cumplí. No, Dios no necesita tu dinero, ¿no? Sí. Ese dinero puede ser usado para bien y puede ser usado para mal. O sea, el que deposites tú en una alcancía, en una iglesia, no, no sabemos. Sí, y les digo esto porque no sabemos, porque nosotros no estamos investigando qué hacen con el dinero, ¿no? Te podrán decir muchas historias mafufas, ¿no? Pero pues en realidad es otra, ¿no? ¿Sí? Y como nos critican mucho a nosotros de la Iglesia Católica, donde nos dicen que nuestros sacerdotes viven mejor que nosotros, pues hay muchos que sí viven mejor que nosotros. Pero bueno, a lo que voy es de que cuando hagas una caridad y cuando te pongas a trabajar en bien de los demás, lo hagas de una forma plena, explícita, concreta, ¿sí? Eficaz, no nada más somera y superficial, ahí se va. No, no, no. Si vas a hacer las cosas bien, pues hazlas bien. Porque así nuestro Señor pues no lo va a aceptar, ¿no? Sí, lo va a tomar en cuenta. Y bueno, estas dos lecturas, tanto esta carta, la segunda carta de los Corintios, de Pablo, acuérdate que se llama Saulo Pablo, ¿sí? Y el Evangelio de Juan, bueno, pues nos habla de lo mismo, ¿no? De que nos tomamos a trabajar. Y bueno, pues vamos a darle nada más una pequeña repasada para ir viendo algunos puntos que quiero comentarles. Dice aquí, hermanos, Pablo les dice hermanos, sí, hermanos en Cristo. No le dice hermanos a sus familiares, ¿verdad? De sangre, pues, sí. Esto hay que tener mucho cuidado, porque después vemos en la Sagrada Escritura que dice, hermanos, es que son sus hermanos de sangre. Entonces, todos los de Corintio eran hermanos de Pablo, ¿no? Hijos de la misma mamá. Pues no, se dan cuenta cómo no lo podemos entender así. Hermanos, recuerden que el que poco siembra recuerden que el que poco siembra cosecha poco, pues sí. Entonces hay que ponerse a trabajar mucho para cosechar mucho, ¿no? Para tener que ofrecerle al Señor cuando nos vayamos de aquí. Y el que mucho siembra cosecha mucho, así lo dicen, ¿no? Cada cual de lo que su corazón le diga y no de mala gana. ¿Sí? Debe de ser bien, efectivo, ¿sí? Con amor, con sinceridad. Y no de mala gana ni por compromiso. Pues es que me está, ni modo, lo tengo que hacer. No, hermano, no va así el asunto, ¿eh? Sí, debe de ser de buena gana. En otras lecturas nos menciona muy claramente que lo que haga tu mano derecha no se dé cuenta la izquierda, o sea que nadie lo sepa. Haz una obra de caridad y no se lo digas a nadie. ¿Sí? Tú hazlo y ya. Pues Dios ama al que da con alegría, fíjense. Así lo dice Pablo, ¿no? Así nos está acreditando esa información. Y poderoso es Dios para colmarnos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda la obra buena. Sí, Dios nos los va a corresponder, ¿eh? Dios nos corresponde. Hoy en día, pues tienes casa, vestido, sustento, tienes salud, tienes trabajo, tienes familia. Sí, sí nos enfermamos, pues nos curamos, gracias a Dios, ¿no? Hay otros que se enferman y de volada se mueren, ¿no? Sí, ahora con el COVID que existe desde el 2019, pues mucha gente se murió. Muchos dicen, eso ni existe, ¿no? Tan locos, ¿no? Hay mucha gente que dice, no existe y después se enfermó, ¿no? Estaban a punto de morirse y otros se murieron que decían que no existía, ¿no? La enfermedad, ¿no? Sí, hay gente que nos curamos, ¿no? Yo porque a lo mejor la mayoría nos enfermamos de esa enfermedad de hoy en día, ¿no? Bueno, Dios nos ayuda, Dios nos protege, Dios siempre está asistiendo a nosotros, Dios nunca se va de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. En el momento que nos alejamos de Dios es pecado. Acuérdate que pecado es ausencia de Dios. Alguna acción que hagas tú que está ausente en las cosas de Dios, pues eso es pecado. ¿Sí? Y bueno, pues ahí tenemos varias leyes que ya las hemos aprendido, ¿no? Bueno,
Como dice la escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. ¿Sí? Repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Así es nuestro Señor. ¿Sí? Dios que proporciona la semilla al sembrador, o sea, Dios nos dio la semilla. La semilla pues, es el Espíritu Santo, hermanos. Y le da pan para comer, o sea, nos da el sustento, la vida. Les proporcionará a ustedes una cosecha, ¿sí? Abundante y multiplicará los frutos de su justicia. ¿Se dan cuenta? O sea, está ya como comprometida la situación. Tú haces el bien, trabajas, pues te va a ir bien. Aquí y cuando te vayas de aquí. Así de sencillo. Está fácil, ¿no? Bueno, esa es la lectura de la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, que nos está proporcionando Saulo Pablo del 6 al 10. Ahora, vamos a ver el Evangelio que habla algo similar. Es Juan 12, del 24 al 26. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, a los 12, estaba Judas Iscariote. Discípulo quiere decir que escucha y obedece. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. ¿Sí? Pues sí, todo lo que siembras pues tiene que dar fruto, pero si no sale fruto, pues ya murió, ahí se murió. Entonces, tú estás aquí para ponerte a trabajar. Acuérdate que el Señor confió en nosotros. Dijo, te voy a mandar a la tierra, vas a tener que poner a trabajar en nombre mío y te doy esos dones para que los multipliques. Y es lo que tenemos que hacer. Pero llegamos aquí y nos absorbe lo mundano, lo terrenal, lo material. Nos absorbe darle gusto a nuestros cinco sentidos y nuestra sexualidad. Y nos retiramos de las cosas de Dios y a veces hasta decimos que no existe Dios, que no sirve de nada a Dios, no creen en Dios, no creen en Jesucristo, no creen en la Sagrada Escritura que tenemos, que porque fue escrita por hombres, pues lógico, pues ni modo que fuera escrita por osos o gorilas, ¿verdad? Y que pues es puras exageraciones y mentiras. Pues, la Biblia contiene una historia y no solamente la conocen los judíos hablando del Antiguo Testamento, la conocen tanto en Egipto como en Persia, como en Fenicia, como en Siria, como en Grecia, como en Roma, conocen toda esa historia porque pues sí, o sea, está escrita en sus libros también, esa historia también, nada más que en la Sagrada Escritura, pues este es un libro que tenemos nosotros y que seguimos para aprender la ley de Dios, la ley de nuestro Señor Jesucristo, que es su doctrina. Pero es increíble, ¿no? Que en la actualidad hay gente que no. Y les digo, a eso venimos y muchos se retiran. Entonces, pues esa semilla, como dice aquí, ese grano, si no muere, entonces, pues, si no muere, no produce fruto. Dice aquí, pero si muere, producirá mucho fruto. O sea, si verdaderamente te pones a trabajar y haces lo que te corresponde, sí, porque no a todos nos corresponde lo mismo, ¿eh? Hay gente que tiene la capacidad de visitar a los enfermos, pero no tiene la capacidad de aguantar a los ancianos. Hay gente que tiene la capacidad de aguantar a los ancianos, pero no de cuidar a enfermos. Hay gente que no aguanta cuidar a los ancianos, que no aguanta cuidar a los enfermos, pero tiene habilidad para cuidar a los niños. Pero hay gente que no tiene ni esas habilidades y tiene otras habilidades. Entonces es según, por eso les digo, lo que te corresponde, las habilidades que tú tienes. Eso es importante. Y nos menciona aquí, fíjense, algo importante con respecto a la persona de cada uno de nosotros. El que se ama a sí mismo se pierde. Sí, porque nada más estás preocupado por ti, por tu salud, por tu felicidad, por tus gustos, por tu trabajo, ganar dinero. Sí, no, mucha gente no se quiere pensionar porque están esperando a que el presidente diga, vamos a sacar una ley en donde ya se van a pensionar con el 100% de su sueldo, después de los 60 años, ¿no? Y muchos no se jubilan, no, vamos a esperarnos hasta que salga la ley. Porque no están pensando en eso, están pensando en la jubilación, están pensando en el dinero, están pensando en el disfrute, ¿no? Ay, no. Yo he visto a mucha gente que se jubila. Es júbilo, ¿verdad? La jubilación es un júbilo, ¿no? Una alegría muy grande, ¿no? Y se jubilan y se mueren luego, luego. En unos meses, en un año, 2 años se mueren. Y hay gente que, pues tiene 70, 80, 90 años, ¿verdad? Y y no les pasó nada, pero esa gente que estaba luchando por jubilarse, para ganarse su dinero ya, sin trabajar, y luego se mueren. Esto que nos da a entender, hermanos, de que, bueno, pues la vida no la tenemos comprada, la vida solamente nos la quita Dios. Y está como la parábola esa del fulano ese que dice, voy a hacer mis graneros más grandes, porque de tanto que tengo, de tanto grano ya no caben las bodegas que tengo. Voy a construir otras más grandes para meter ahí todo el grano, ¿no?
porque soy muy rico, soy rico, ¿sí? Y el señor le dice, ya mañana vas a entregar los calzones, hermano. Sí, no, los tenis que dicen, ¿no? Digo calzones porque pues así hay gente que lo dice así, hay otra gente que vas a colgar los tenis, ¿verdad? Vas a entregar el equipaje. Les digo, son muchas formas de decirlo, ¿no? Pues sí, o sea, no sabemos. Nosotros hacemos planes, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero pues el que tiene la última palabra, ¿quién es? Dios. Entonces, pues hay una frase importante en el Evangelio que nos dice, no te preocupes por el mañana, ya mañana tendrá sus propias preocupaciones. Y te dice, no estés pensando en el pasado, porque si piensas no sirves para el presente. Olvídate ya del pasado. Arrepiéntete, conviértete y se acabó. Vive el día, vive el presente como si fuera el último de tus días. Así. Así de sencillo. Sí, así. Hay que hacerlo así. Así dice nuestro Señor Jesucristo en otra lectura, ¿no? Entonces, no hagamos planes porque después no se nos cumplen, ¿no? Y muchos dicen, yo siempre hago planes y siempre se me han cumplido, ¿no? Yo hago el itinerario de cuando me voy a viajar y no pasa nada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se vino lo de la enfermedad del COVID, mucha gente había ya así hecho sus planes para ir a viajar y no pudieron. Para ir a un concierto y no pudieron. Para ir a una fiesta y no se pudo realizar la fiesta. Por la enfermedad del COVID, ¿no? Que había mucha contaminación. Y hay otra gente, ¿sí? Que dijo, pues yo voy a cuidar lo que tengo, voy a ponerme a hacer mis cosas, como les digo ahorita, de preocuparse por el dinero, preocuparse por lo material, y muchos se murieron. Yo al menos les puedo compartir, eso es personal, les puedo compartir casi 30 personas entre vecinos, amigos y familiares que se murieron con el COVID. Y ellos tenían muchos planes, no crean que estaban sin planes, ¿no? Tenían muchas cosas que hacer y pues ya no se hicieron, ¿no? Entonces, pues hay que ponernos a trabajar en nombre de Cristo, y vivir el día como hoy es el último, pues como el último día. Y no estar pensando, ya mañana tendrás sus propias preocupaciones, ¿no? Y bueno, bien claramente dice aquí que el que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo y se asegura para la vida eterna. Pues sí, porque si te pones a preocuparte por las cosas de Dios y no tanto por las cosas personales tuyas, pues vas a tener tú una grandeza ante Dios. Los que creemos, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, no, invente. No hay vida en el otro planeta, la vida está aquí y se acabó y aquí nos morimos y se acabó y ya. Y hacen muchas preguntas y muchas explicaciones. Dicen, a ver, ¿por qué en América Dios no se manifestó a los indígenas, a los nativos de este continente y supuestamente se empezó a hacer presente cuando llegaron los conquistadores, entre comillas, ¿no? Cuando llegaron los evangelizadores, entre comillas, ¿no? Cuando llegaron los doctrineros, ¿no? Entonces ahí sí ya Dios se acordó de nosotros, de los que estábamos aquí en América, los nativos, los indígenas, ¿sí? Y así empiezan, ¿no? Dice, no, yo no creo porque antes de que existiera aquí los seres así pensantes, había gente, pues, de la era del hombre de Neandertal o de pues, los más antiguos que tengamos aquí, en nuestra historia. ¿Y por qué no se presentaba a Dios, no? ¿Y por qué no se comunicaba a Dios, ¿no? Y te empiezan a decir ese tipo de cosas, ¿no? Te quedas así como diciendo, ay, de veras, que pobre gente, ¿no? Que todavía no entienden ni comprenden. Y yo siempre les he dicho a ustedes, como los deben de saber, pues que nosotros no somos ni los primeros ni los últimos en este planeta. Eso definitivamente. Ha habido muchos tipos de vidas en este planeta, ¿no? Y habrá otras. Cuando nos vayamos nosotros aquí, muchos hablarán de nosotros, ¿sí? Y nuestro Padre Dios, que así le decimos, afortunadamente nos da permiso de decirle Padre, no se ofende. Y de todas maneras, no porque le digamos Padre ya se siente él muy padre, ¿no? Pues no, no, simple y llanamente que esa es una forma que nosotros podemos decirle para sentirnos en confianza y que tenerle mucho amor. Pero en realidad es que el Todopoderoso es no lo podemos comprender, así de sencillo, ¿no? Le decimos el Todopoderoso y se acabó, ¿sí? Entonces, pues muchas veces
nos critican porque dicen, y ya se los he platicado, ¿no? Si es tu padre, entonces ¿quién es tu madre? Y nosotros decimos María, ¿no? Y, ¿cómo María va a ser tu madre? Es la madre de Jesucristo, fue la madre de Jesús, ella no es madre de Dios, no, fue madre del Hijo de Dios aquí en la tierra. Pues sí, pero ¿por qué entonces ustedes, los católicos, dicen que es la madre de Dios? Pues sí, es una forma de decirlo, pero en realidad lo que sabemos es de que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y infinidad de cosas, o sea, les digo, se enrollan en una problemática muy literal, ¿no? De la Sagrada Escritura y no comprenden las cosas. Entonces se necesita, por eso les digo yo a ustedes, los invito a que pues hay que estudiar bastante esto, ¿eh? No crean que es nada más así, leerlo y ya. No, hay que estudiarlo. Y bueno, vamos a seguir con la lectura, perdón, ya me salí del tema. Y termina diciendo la lectura, el que quiera servirme, que me siga. Fíjense, dice Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios Padre, ¿eh? Ya no somos sus sirvientes o sus criados, ni su creación. Pero Jesucristo nos dice, Él para nosotros sí, para Él tenemos que servir, porque tenemos que ayudarle a lo que Él dio inicio. Por eso dice, el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. ¿Sí? Entonces hagamos las cosas como Cristo quiere que las hagamos para estar con Cristo. Acuérdense que el día que nos vamos a morir, ténganlo muy presente. Espero que no se les vaya a olvidar, porque cuando se muere uno, la verdad es que no se acuerda uno de nada. Está uno agonizando, se siente uno re feo, ¿no? Pues bueno, yo no le he vivido eso, ¿no? Pero siempre he vivido situaciones que ya te estás así como muriendo de una enfermedad o algo. Y se está muriendo y no tienes tiempo ni de pensar en nada, ¿no? Sino de que ya te estás petateando, dicen, ¿no? Petateando viene de la palabra de petate, ¿no? De que la gente se moría en un petate y lo envolvían en un petate, lo amarraban y lo echaban al agua, ¿no? O lo enterraban ahí con todo y su petate, ¿no? Porque se petatea, ¿no? O sea, te mueres, ¿no? Y en ese momento, pues, no tienes ni la conciencia, ¿no? Pero ojalá y cuando nos vayamos tengamos la conciencia de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Sí, ahí de una forma no física, porque pues ya el físico lo dejamos aquí y lo vamos a ver. Bueno, eso así nos lo está explicando la Sagrada Escritura. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. ¿Se dan cuenta de lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Sí, con medio de nuestro Señor Jesucristo, ese es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. No, los ángeles no, hermanos, no, ni nuestra Santísima Madre, ni tampoco los santos, ¿eh? Los santos son ejemplos de vida, los ángeles son servidores de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santísima Madre, bueno, María, yo así le digo, disculpen si se enojan algunos que me escuchen, yo así le digo, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues muchos de nosotros tenemos mucha confianza, mucha credibilidad, mucha fe en ella, pero en realidad en el momento que nosotros le pedimos a ella, Dios está escuchando y Dios nos acredita esa petición que le hacemos a nuestra Santísima Madre, porque pues es una forma de respeto, ¿no? Porque pues imagínate, yo me imagino que tú respetas a tu madre material, ¿no? Corporal, ¿no? Mundana. Y si amas a Cristo, pues no vas a respetar a su madre, a la que fue su madre. Lógico, lógico. Si Jesucristo no se olvidó de ella, en la cruz le dijo a Juan, hijo, ahí te dejo a tu madre, ahí está tu madre. Y Juan dijo, pues si yo tengo mamá, yo sí tengo madre, es la señora Salomé. Sí, pero esa es tu madre espiritual. Juanito, bueno, está bien. Y María le dijo mujer, ahí tienes a tu hijo. Pues, ¿qué pasó? Pues si tú eres mi hijo, ¿por qué ella ahora va a ser mi hijo Juan? No, es que todo aquel que es discípulo mío es tu hijo. Bueno, entonces ya entendí. Sí, no, pues las cosas hay que explicarlas, ¿no? Y por eso nosotros le decimos que es nuestra madre, porque somos discípulos de Cristo, ¿no? Bueno, ahí se los dejo, hermanos, para que lo razonen y para que lo administren a su mente y a su corazón. Que Dios los bendiga.